esa dictadura, que no es una dictadura solo de Dina Boluarte, que es ese Congreso, ese poder mediático, ese poder judicial, todos están en consonancia con eso. Y por eso luego ves a militares ejecutando extrajudicialmente a más de 40 personas. Porque lo que tienes es esa filosofía detrás. Insisto, esto viene de muchísimo antes. Estas fotos que hemos visto de los típicos hacendados que además las vemos mucho en redes, ¿no? Que están encima de los indios que trabajaban en sus tierras, que por cierto deberían ser de quien las trabaja, pero en aquel momento no lo eran. Pues ese tipo de fotos, esas humillaciones constantes racistas, han estado siempre en el suelo de lo que luego construimos como democracia. Por eso, cuando hablamos de volver a hablar de democracia, necesitamos no volver a la democracia que hemos tenido, porque nunca ha sido democracia plena, porque siempre se ha entendido que hay algunos cuerpos y algunas voces que no tienen el mismo nivel que otros, que hay unos ciudadanos que valen más que otros, y por eso en 2021, por ejemplo, el fujimorismo defendía que había unos votos que valían más que otros votos también, porque es el mismo razonamiento de atrás. Si tu piel, si tu cuerpo, si tu identidad, si tu humanidad, si tu cultura no vale igual que la de estos otros en Lima, ¿por qué tu voto va a valer igual? ¿Por qué tu presidente va a valer igual? ¿Por qué tus ideas políticas van a valer igual? Y entonces lo que hacen es justificar el exterminio. Esto tiene un nombre, Timoteo. Lo que pasa es que en el Perú se utiliza poco. Eso se llama fascismo. Esa es la base de lo que, por ejemplo, instaló Adolf Hitler en la Alemania nazi, que era la creencia de que había unos otros a los que había que exterminar, como hicieron en ese entonces con los judíos, ¿sí o no? Pues bueno, es el mismo tipo de razonamiento. Hay unos otros que valen menos que nosotros, a los que hay que exterminar. Primero les quitas sus derechos políticos, después les quitas sus derechos a existir. Siempre ha sido la lógica del fascismo, eliminación del disidente. Y aquí es donde me parece preocupante por eso que creamos que el problema es Morgan Quero y que basta con echar a Morgan Quero. Morgan Quero es un vocero, no es el principal problema. El problema es toda esa dictadura que piensa exactamente igual que Morgan Quero y actúa exactamente igual que esas Fuerzas Armadas que aprietan el gatillo, pero la orden ya sabemos que viene de espacios políticos. El señor Ernesto Blume ha dicho con certeza, como una especie de confesión, de que él sugirió que la represión sea dura. Y para agregar lo que dijo Morgan Quero, represión dura a las ratas. Exactamente. Lo que has dicho además me parece excelente, es una excelente metáfora, ¿no? Dina Boluarte está haciendo con su cara lo que han hecho todos los poderes con la Constitución directamente. Han hecho cirugía, no solo estética, ¿no? Cirugía de todo, de la Constitución sin ningún poder para eso. Vamos a reflexionar el día de hoy en razón de que han pasado estos días muchas cosas y muy fuertes, en razón de que el ministro de Educación lanzó una frase que naturalmente ha generado debate nacional, pero en este caso vamos a tratar de comprender por qué este tipo de expresiones y cómo podemos evitar que suceda a futuro. En todo caso, para comprender mejor de lo que ha pasado hace 2 días atrás, pero tal vez nos podemos remontar. ¿Desde cuándo tú más o menos hayas podido registrar ese tipo de comportamiento desde el poder? Yo sé que hablamos de las declaraciones racistas y de Morgan Quero, que para mí es una escoria humana, este ministro de Educación, pero creo que el error sería pensar que Morgan Quero es un caso aislado. Morgan Quero en realidad es un representante de una forma de pensamiento que en el Perú siempre ha estado en el poder. Y creo que eso es lo que hay que tener claro. Y cuando digo siempre, es siempre. Desde que se inició, se logró, digamos, la independencia y se inició la república, y desde que instalamos lo que hasta ahora ha seguido siendo siempre una democracia de las élites, una democracia de la aristocracia, una democracia de las formas y no una democracia real, popular y plebeya. Y creo que Morgan Quero es un representante más, pero hagamos un poco de memoria, me lo decías un poco en la mañana, y hay muchos casos que hemos visto de este racismo ejercido institucionalmente, desde el poder directamente, como la célebre frase de Alan García en el contexto del Baguazo, poco antes de que ya fueran la toma de carteras,
ya había este conflicto, porque fue un conflicto latente durante muchos meses, que simplemente en Lima nadie se enteraba, pero fue un conflicto latente durante muchos meses, y que Alan García dijo algo así como no eran ciudadanos de primera categoría, ¿no? De primera clase. Esto lo dijo un presidente mientras estaba en la presidencia, y con eso te muestra ya el nivel de desprecio que hay con ciertos cuerpos y ciertas voces a los que no se consideran ciudadanos. Él mismo lo decía, ¿no? No son ciudadanos como yo, no son ciudadanos de primera clase, ¿no? De primera categoría. Luego hemos visto eso también en el Congreso de la República, en aquel entonces la que era congresista Marta Hildebrand, una gran representante de la aristocracia limeña y que además ha sido siempre una fujimorista, se peleaba y se ensarzaba en una discusión con la entonces congresista María Sumire, no sé si la recuerdas, en un contexto en el que se estaba impulsando la ley de lenguas, que buscaba en realidad que las lenguas diversas que hay en el Perú, que son muchísimas, hablamos de 40 familias etnolingüísticas solo en la Amazonía, imagínate cuántas a nivel de todo el territorio peruano, estaban buscando una ley que permitiera que las lenguas tuvieran carácter oficial en los lugares donde eran mayormente habladas, donde había una mayoría de la población que las hablara. Vamos, una ley lo más de sentido común en un país donde hay, así como pluriculturalidad, plurinacionalidad, plurilingüismo. Bueno, en ese contexto, Marta Hildebrand, insisto, representante de la aristocracia limeña y de esta falsa democracia, esta democracia aristocrática que hemos tenido siempre, le dijo que en realidad no era ella una persona en el nivel como ella, como Marta Hildebrand, para intentar impulsar una ley de este tipo. Y ahí, además, hubo un intercambio muy, pero muy clasista con los medios de comunicación, poniendo los micrófonos ahí delante y grabando. Todo eso está en YouTube, lo pueden ver, donde literalmente le dice algo como, tú que me vas a venir a enseñar a mí, desde esa posición de superioridad, que yo tengo libros publicados y yo hasta he hablado en la UNESCO, cada uno en su sitio. Le dice esto Marta Hildebrand, que era congresista, a otra congresista que había sido igual de votada por el pueblo que Marta Hildebrand. Sin embargo, esto generó polémica, pero nadie le quitó el escaño de congresista a Marta Hildebrand, no se le hizo ninguna sanción y en Lima no pasó de ser una polémica anecdótica en los medios de comunicación, por ahí un par de detalles durante 24 horas y se olvidó el tema. Y estábamos hablando de un desprecio sistemático. Ese es otro caso de los que hemos visto desde el poder, pero hemos visto más casos desde el poder, porque yo creo que aquí es la clave de recordar las formas en que se ha tratado racistamente. Vamos a un ejemplo más cercano, por ejemplo, durante la campaña de 2021 con el presidente Pedro Castillo, pues hubo muchísimas muestras de racismo también ejercidas desde el poder. Antes de ir al 2021, yo quería regresar al caso de Alan García, porque lo que ha dicho Alan García es que finalmente tuvo un impacto, o sea, hubo masacre también. O sea, por supuesto, es el detalle. Pudo haber lanzado una frase, pudo haber lanzado cualquier frase como cualquier otro día, pero tuvo un impacto, o sea, hubo masacres y hasta ahora no se sabe algunos cuerpos que están desaparecidos, ¿no? Por supuesto, pero es que no, los mensajes o los discursos de racismo no se quedan nunca en las palabras. Es un error pensar que los mensajes políticos van por un lado y las acciones van por otro. Los mensajes políticos son la evidencia de una forma de pensar. Si esa es una forma de pensar y además es una forma de pensar de gente que tiene un puesto de poder, obviamente esa forma de pensar se traduce en acciones concretas. En el caso del Baguazo, por ejemplo, la acción concreta fue que además lo vimos a Alan García defendiendo todo el proyecto contra el que el pueblo de Baguas estaba manifestando, defendiendo, diciendo que lo que eran sociedades incivilizadas que tenían formas, formas preevolutivas de entender la cultura. Y se burló incluso esto también en televisión, esto en el programa de Cecilia Valenzuela en La Ventana Indiscreta, no sé si lo recordamos, pero también se puede ver en YouTube o en el documental La Espera del documentalista Fernando Vilches, que invito a que lo vean, donde él dice, estas personas siguen adorando a los apus, a las montañas, y no, pues ahí no están las almas y los cuerpos, seguramente están en el cielo. Esto lo dice desde la presidencia, insisto, Alan García. Es una muestra de racismo, por supuesto, de clasismo, pero la ejerce un presidente. Cuando la ejerce un presidente, además de que ya es un discurso nocivo, lo que está haciendo es legitimar que desde los espacios de poder
el gobierno, el Congreso, el poder económico, el poder mediático, el poder empresarial, todos los poderes ejerzan acciones políticas en consonancia con ese discurso racista. Y por tanto lo que hace es normalizar que esos discursos tengan consecuencias, como tú bien apuntabas, que puede ser reprimir bestialmente a la población, pero no solo eso, ridiculizar a la población, porque tú imagínate, Timoteo, que un niño que tiene 8 o 9 años va a la escuela. Y cuando está en la escuela, pues él también cree que, como porque eso lo han enseñado sus padres, es su cultura, es su idiosincrasia, pues respeta a la Pachamama, cree en sus apus, hace ayu, etcétera. Y un presidente como García dice algo así en televisión nacional. Automáticamente los niños que acompañan de compañeros a este otro niño en la escuela lo pueden ridiculizar también, porque si lo hace el presidente, ¿por qué no lo van a hacer también ellos en la escuela? Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo van a hacer los periodistas en sus medios de comunicación? Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo van a hacer las Fuerzas Armadas disparando a aquellos incivilizados, que dice Alan García? Entonces, claro que es mucho más que un discurso, y por eso, haciendo este vínculo con Morgan Quero, lo que ha dicho Morgan Quero no es un discurso racista nada más. Lo que ha dicho Morgan Quero es representar el proyecto político de quienes están gobernando ahora mismo. Ellos defienden y creen, y lo tienen clarísimo, que hay una parte de la población en el Perú que debe ser exterminada porque son ratas. ¿Qué haces tú con las ratas, Timoteo? ¿Tú convives con las ratas? ¿Mantienes a las ratas en tu casa? No. A las ratas se las extermina, se las elimina, se las envenena, se las dispara, se las mata. Ese es el mensaje que está dando, insisto, Morgan Quero, pero en realidad Morgan Quero es el vocero y representante de toda esta dictadura, que no es una dictadura solo de Dina Boluarte, que es ese Congreso, ese poder mediático, ese poder judicial, todos están en consonancia con eso, y por eso luego ves a militares ejecutando extrajudicialmente a más de 40 personas. Porque lo que tienes es esta filosofía detrás. Insisto, esto viene de muchísimo antes. Estas fotos que hemos visto de los típicos hacendados que además las vemos mucho en redes, ¿no? Que están encima de los indios que trabajaban en sus tierras, que por cierto deberían ser de quien las trabaja, pero en aquel momento no lo eran. Pues ese tipo de fotos, esas humillaciones constantes racistas, han estado siempre en el suelo de lo que luego construimos como democracia. Por eso, cuando hablamos de volver a hablar de democracia, necesitamos no volver a la democracia que hemos tenido, porque nunca ha sido democracia plena, porque siempre se ha entendido que hay algunos cuerpos y algunas voces que no tienen el mismo nivel que otros, que hay unos ciudadanos que valen más que otros, y por eso en 2021, por ejemplo, el fujimorismo defendía que había unos votos que valían más que otros votos también, porque es el mismo razonamiento de atrás. Si tu piel, si tu cuerpo, si tu identidad, si tu humanidad, si tu cultura no vale igual que la de estos otros en Lima, ¿por qué tu voto va a valer igual? ¿Por qué tu presidente va a valer igual? ¿Por qué tus ideas políticas van a valer igual? Y entonces lo que hacen es justificar el exterminio. Esto tiene un nombre, Timoteo. Lo que pasa es que en el Perú se utiliza poco. Eso se llama fascismo. Esa es la base de lo que, por ejemplo, instaló Adolf Hitler en la Alemania nazi, que era la creencia de que había unos otros a los que había que exterminar, como hicieron en ese entonces con los judíos, ¿sí o no? Pues bueno, es el mismo tipo de razonamiento. Hay unos otros que valen menos que nosotros, a los que hay que exterminar. Primero les quitas sus derechos políticos, después les quitas sus derechos a existir. Siempre ha sido la lógica del fascismo, eliminación del disidente. Y aquí es donde me parece preocupante, por eso, que creamos que el problema es Morgan Quero y que basta con echar a Morgan Quero. Morgan Quero es un vocero, no es el principal problema. El problema es toda esa dictadura que piensa exactamente igual que Morgan Quero y actúa exactamente igual que esas Fuerzas Armadas que aprietan el gatillo, pero la orden ya sabemos que viene de espacios políticos. Hay un elemento más, que es el señor Ernesto Blume. Ernesto Blume, él es el máximo intérprete de la Constitución de Fujimori, que es lo que rige hasta ahora en partes, porque también ya la han modificado tal como lo hace la señora con su nariz, cirugías por aquí, por allá, pero que el señor Ernesto Blume ha dicho con certeza, como una especie de confesión, de que él sugirió que la represión sea dura. Y para agregar lo que dijo Morgan Quero, ¿no? Represión dura a las ratas. Exactamente. Lo que has dicho, además, me parece excelente, es una excelente metáfora, ¿no? Dina Boluarte está haciendo con su cara lo que han hecho todos los poderes con la Constitución directamente. Han hecho cirugía
no solo estética, ¿no? Cirugía de todo, de la Constitución sin ningún poder para eso. Lo que hace Blume, que es, bien como señalas, lo mismo que lo que hace Quero en realidad, es justificar el mismo pensamiento. Blume lo que hace es ponerle la variante legal, si queremos, ¿no? La variante constitucional. Hay que constitucionalizar o legalizar, es decir, normalizar en las leyes que se puede exterminar al otro, básicamente. Y estos son operadores para ese proyecto. Por eso cuando hablamos de la hidra que nos gobierna es muy importante, porque no podría funcionar ni salir adelante este proyecto racista, esta dictadura fascista ya directamente, si es que no tuvieras operadores en diferentes frentes. Y por eso necesitas varias cabezas de la hidra. Justamente, No Laura, es fundamental. discúlpame que pueda interrumpir en esta parte. En la imagen, al costado tuyo, vemos una imagen donde está Fujimori con su constitución en la mano, y al costado de él hay un monstruo que, digamos, con muchas cabezas. Eso lo vamos a tratar de personificar en las instituciones. Ministerio Público, medios de comunicación, grupos de poder económico, el Congreso de la República, si queremos Tribunal Constitucional, tal vez algo más que podríamos añadir, partidos políticos. Hay miles de cabezas que tratan de defender este sistema que es cuestionado por el pueblo peruano. Incluso, si es que recurrimos a la historia, esta constitución que sujeta a Fujimori con la mano fue impuesta a través del golpe de Estado y ni siquiera fue legitimado por el pueblo, sino que fue también una especie de contrabando. Y hoy lo han modificado y piensan de esa manera otra vez repetir lo que han hecho en los años 90, pero ya con Dina Boluarte. Y tú planteas esto, hay que revisar, incluso construir de nuevo a través de un proceso de asamblea constituyente. Es la parte más dura y más difícil para todos, comprender también. Es lo más importante, Timoteo, porque, insisto, Morgan Quero en 11 segundos y Blume en una entrevista nos han dado, digamos, la razón final para justificar esto que estamos pidiendo. Porque cuando hablamos de la hidra, o sea, como bien planteas en la imagen que estamos viendo, cada cabeza es un poder. Ojo, no digo que cada cabeza sea una persona, porque sería fácil, ¿no? Si cada cabeza fuera un sujeto, sería fácil, porque entonces le podemos hacer un proceso judicial a Blume, podemos simplemente destituir a Quero y no sé qué, y sería fácil porque es una persona. No, la gravedad de la hidra es que cada cabeza de esa hidra es un poder. Eso quiere decir que hay que reestructurar ese poder y cambiar la forma en que funcionan esos poderes. Por un lado, el Poder Judicial, un representante clave ahorita es Blume, por ejemplo, ¿no? Es un representante de ese Poder Judicial. El Poder Político, donde vemos a Dina Boluarte, a Morgan Quero, pero también a esos 130 congresistas mafiosos, por ejemplo, ¿no? Que están destruyendo también ellos mismos la Constitución a su antojo, aprobando leyes a favor de la criminalidad, en contra de la protección de la gente. Vamos, crimen organizado en versión Congreso de la República. Eso es lo que tenemos en el Perú ahora mismo. Luego, otra cabeza que es el poder mediático, porque esto es clave, Timoteo. Para que funcione el proyecto que defienden las élites y esta hidra, necesitan tener portavoces, altavoces en los medios de comunicación. Cuando el Grupo El Comercio tiene discursos racistas o defiende discursos racistas, hace lo mismo que Morgan Quero. Es decir, permite que esos discursos racistas existan en la sociedad, se difundan y se vean como normales. Porque el comercio, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, el comercio no ha dicho que está a favor de Morgan Quero. Obviamente, porque no son idiotas, pero son racistas. Cuando lo de Bagua, las editoriales del Grupo El Comercio eran a favor de Alan García, en contra de las comunidades que se estaban manifestando en contra del proyecto de Bagua, y por supuesto que terruquearon a mansalva a todos los que salieron a protestar y a bloquear la carretera para que los escucharan. Cuando el estallido social en 2022 y 2023, a fines de 2022 e inicio de 2023, el Grupo El Comercio se encargó de decir que eran vándalos, terrucos, a todos los hermanos que se estaban manifestando en el sur en contra de Dina Boluarte, que era reconocida ya como una presidenta ilegítima. Y el comercio salió a defenderlos. En todos lados, no solamente en el periódico El Comercio. También lo hizo en Trome, en Correo, en Canal N, en Canal 4, en todos sus espacios de poder. Por eso ese poder mediático es tan importante, porque ahora pueden decir, uy, qué mal lo que ha dicho Morgan Quero, pero en realidad no les parece mal lo que ha dicho Morgan Quero, ellos defienden lo mismo. Le parece mal que lo haya dicho tan bestiamente. Lo que les gustaría es que lo dijera más disimuladamente, porque así lo podrían defender. Esa
Esa es la clave del poder mediático, y por eso el poder mediático es una cabeza fundamental en esa hidra. Pero hay otra que falta y que hay que ponerla también sobre la mesa, Timoteo, que es la cabeza de las Fuerzas Armadas, es decir, el poder castrense. El poder de la fuerza. ¿Quiénes ejercen la fuerza en el país? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que son justamente los que reprimen, pero claro que son una cabeza importante de la hidra, porque ¿a quién reprimen, Timoteo? Cuando los fascistas de la pestilencia están protestando frente a las casas de algunos periodistas porque no les gusta lo que dicen, o cuando convocan a marchas por la vida, que es mentira eso totalmente, porque no es por la vida, es por algunas vidas, las suyas, ¿no? La de los blanquitos limeños. Bueno, muy bien. Cuando ellos salen a marchar, nadie los reprime. Nunca los reprimen, nunca los detienen, nunca los meten en un calabozo, ni siquiera por 2 horas, ni les piden documentos, ¿sí o no? Entonces, claro, la policía y las Fuerzas Armadas saben a quién reprimir, a quién terruquear y, en última instancia, a quién asesinar. Y lo hacen basados en ese racismo que expresa Morgan Quero. Nuevamente, no es casual que los congresistas más racistas y más desfachatados, digamos, los más desvergonzados que tengamos en el Congreso, vienen de ahí también. ¿No? Vienen de ahí también estos coroneles, estos generales que han llegado al Congreso de la República a difundir el mismo mensaje racista, bestia, con un uniforme militar, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. La cabeza castrense es fundamental porque es la que aprieta el gatillo de aquello que antes ha mandado seguramente el poder político y tal, pero es porque todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo en que hay vidas que valen menos y hay que eliminarlas. Esa es la clave, y por eso no basta con decir nuevas elecciones y vamos a votar un nuevo presidente y un nuevo Congreso, porque entonces la hidra se queda. Solo ha sacado 2 cabezas de la hidra. O sea, y no nos sirve, tenemos que matar a la hidra. Esa es la clave, porque en la mitología griega, de hecho, los que les gusta la mitología griega que nos están viendo, lo pueden ver, la historia de la hidra es muy interesante, porque Hércules quería vencer a la hidra, pero cada vez que le cortaba una cabeza, ¿qué pasaba? Le salían 2. Cuando cortas una, le salen 2. Por eso la clave es matar a la hidra, es decir, a toda esa estructura de poderes que piensa de verdad que el Perú es un país donde solo pueden mandar los que se sienten dueños del Perú, es decir, los que sientan que el Perú es su chacra, y que todos los demás son eliminables, Timoteo. Tú, yo y cualquiera que se manifieste, que proteste, o incluso que lamentablemente, como pasó con los jóvenes que han sido asesinados y ejecutados en el contexto de las protestas, pasabas por ahí, porque hay algunos que pasaban por ahí, les han disparado por la espalda, sí. Los videos están ahí, se pueden ver, es increíble. Pues eso es lo que tenemos que acabar, ese contubernio entre todos esos poderes que en verdad siguen gobernando en el Perú como si en verdad el Perú fuera solo de ellos. Y eso no se puede hacer con unas elecciones normales, eso solo se puede hacer sacando a la hidra, y eso solo se puede hacer volviendo a hablar sobre el país que somos y poniendo en valor y en fuerza a la mayoría peruana, que no es la que gobierna. La que gobierna es la élite, que es minoritaria, es menos del 8% de la gente que tiene poder la que gobierna. La mayoría popular en el país no está en esa hidra, y es a la que nos terruquean, nos vandalizan, nos dicen que somos un desastre, que nuestra voz no sirve, que nuestro voto hay que eliminarlo. Nosotros somos la mayoría. Si nos damos cuenta que somos la mayoría, les vamos a ganar. Por eso no quieren que hablemos de nueva constitución, porque saben que la podemos ganar. Esa es la clave. ¿Por qué nos dejan tener elecciones? ¿Por qué si están de acuerdo con que votemos presidente y Congreso, pero no quieren que votemos por una nueva constitución? Porque saben que somos mayoría y que la podemos ganar y ellos la pueden perder. Esa es la clave. Pregúntate siempre qué es lo que tus enemigos no te quieren dar, y es ahí a donde hay que apuntar, porque ahí es donde está realmente el meollo del asunto. Ahí está la clave. Tal vez, Laura, algunas conclusiones que ya podemos entrar, porque muchos se preguntan, Dina Boluarte hoy tiene 3% de aprobación, el Congreso algo similar. ¿Por qué se sostienen? Ya hemos explicado una parte, pero ¿qué nos toca a cada uno de los ciudadanos? Donde sí, pues salimos a marchar, tenemos más de 70 compatriotas asesinados, justamente el 11 de diciembre se ha conmemorado asesinato en Andahuaylas, mañana se conmemora en Ayacucho a 10 compatriotas, pasado mañana en Pichanaki, y claro, continúa. Yo creo, Timoteo, que todas las medidas de resistencia en este momento son necesarias, todas. Cualquier expresión de resistencia.
También creo que tenemos un momento difícil de encrucijada, porque tú bien dices, ¿cómo puede ser que alguien con 3% de aprobación pueda seguir en el poder, no? Porque la clave no es solo cuánto tiene de porcentaje de aprobación, yo diría, sino quién es el que quién le da esa aprobación. O sea, la clave no es el número 3%, sino quiénes son ese 3%. Esa es la clave. ¿Y quiénes son ese 3%, Timoteo? Los que siempre han ganado. Eso quiere decir que tienen en su poder, aunque sean una minoría insignificante, y por eso esto es una dictadura, es la clave, ¿no? Es una minoría que gobierna contra los designios de la mayoría, literalmente, pero ellos son los que tienen el poder de todo. No es que tengan un podercito, tienen todos los poderes, el judicial, decíamos, el mediático, el castrense, el económico, el empresarial, el político, todos ese 3%. Esa es la clave. Entonces, lo que hay que hacer es quebrarles el poder. Y esto a veces, hay momentos en los últimos meses, en los últimos 2 años que hemos vivido, donde se ve que ellos mismos se quiebran por momentos. O sea, es verdad que están unidos, pero también es verdad que cada vez lo tienen más difícil. A nosotros cuando estamos fuera puede parecer que ellos son muy grandes, muy poderosos, porque llevamos marchando mucho tiempo, como tú bien dices, Timoteo, además, ¿no? Y es muy difícil porque agota marchar. Te quema, te cansa, es difícil resistir contra una dictadura, y eso también hay que decirlo, porque nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo tienen derecho a cansarse. También hay que politizar el cansancio en ese sentido, ¿no? Estamos resistiendo pese a todo. Pero ¿qué pasa? Que sí es verdad que funciona. Funciona porque esta dictadura lo ha intentado por todas las vías, pero no logra salir de su arrinconamiento. Está débil, se mantiene, pero está débil. A una mínima cosita vuelve a haber convocatoria de marcha, vuelve a haber una expresión de rechazo, vuelve a salir un caso de corrupción, le abren un nuevo proceso a Dina Boluarte, sale lo de las cirugías, antes salieron lo de los Rolex. O sea, siempre hay algo ocurriendo, no pueden dormir, dicho de otro modo. Y eso es una victoria. Eso es una victoria, porque están contra las cuerdas todo el tiempo. Entonces, nosotros nos cansamos por resistir, pero ellos también se están cansando. Esa es la clave. Entonces, lo que hay que hacer es mantener ese pulso, mantener esa disputa, que sigan sin dormir, mejor dicho. Y en ese acorralamiento ocurren cosas. Cuando empezó la dictadura, hagamos un poco de memoria, hace 2 años, cuando empezó Boluarte, por un lado había policía bueno y por otro había policía malo, como el juego del poli bueno, poli malo. Porque por un lado tenías a las Fuerzas Armadas disparando para imponer a fuerza de balas y de sangre la dictadura, pero por otro tenías a algunos miembros del gabinete de ministros y a la misma Dina Boluarte intentando tender la mano al centro político, no sé si te acuerdas. Sí. A los de centro, que se dicen más de derechos humanos, defensores de derechos humanos, en contra de la dictadura de Fujimori, pero que entendían que Dina Boluarte igual no era una mala cara, que era la sucesión legítima. ¿Te acuerdas que decían? Sí. Sucesión legítima de Castillo. Estaba intentando ganarse un poco a ese sector. Entonces, la dictadura operaba de 2 maneras, como decir, con 2 caras de una moneda. Por un lado, imponiéndose a balas y sangre, pero por otro, teniendo una cara amable, diplomática, con un sector del centro para intentar generar una base más amplia de apoyos. Y hubo gente del centro, Timoteo, que se lo creyó, ¿eh? Sí. Hubo gente que cuando ya había 2 muertos, siguieron sacando pronunciamientos diciendo que había que darle un beneficio de la duda a Dina Boluarte. Ojo, cuidado, ¿eh? Eso también hay que recordarlo, porque para resistir hay que hacer memoria. No se resiste sin memoria. Y hay que decirlo, hubo gente que se equivocó, y hubo gente de la izquierda que lo hizo, claro que sí, y estaría bien que pidan perdón, como hicieron los hermanos transportistas cuando el paro nacional, que pidieron perdón a los hermanos del sur por la indiferencia de Lima. Esas cosas son importantes en política. ¿Qué pasa? ¿Por qué te hacía el recuerdo del policía bueno, policía malo de la dictadura? Porque conforme ha ido pasando el tiempo, conforme la resistencia también ha madurado, conforme han seguido las manifestaciones, las expresiones de rechazo a la dictadura, ya la dictadura no puede darle la mano o intentar convencer a nadie fuera de la dictadura. Ha perdido la posibilidad de ensanchar su espacio de fuerza y de apoyo. Nadie se la va a dar. Y por eso está arrinconada. Y porque está arrinconada es que tiene que ser a lo bestia. Entonces ya no es solo una dictadura débil. Es una dictadura débil, sí, pero bestializada. Esa es la clave. Y esa bestialización, ¿cómo se expresa? Con Morganquero, con Blume. Esa es la expresión de la bestialización que ha tenido que hacer la dictadura al encontrarse arrinconada y sin ningún lugar al que salir. No le queda otra más que aguantar también a la dictadura. Aguanta desde su esquinita
una esquinita ultraderechista, reaccionaria, autoritaria y fascista. Es ahí donde estamos ahora. Eso quiere decir, ¿hemos ganado, Timoteo? No hemos ganado. Pero también es verdad que no hemos perdido. Esa es la clave para mí en este momento, que ellos están en el rincón y por eso están bestializados y diciendo con todo el desparpajo las expresiones racistas de Quero, las de Blume, y actuando también constantemente, ¿no? Terruqueando a la gente, maltratando a la gente desde las instituciones. Pero por otro lado, la resistencia ha conseguido mantener ese arrinconamiento. Ahí tenemos una victoria. Y por eso creo que esa victoria lo que pasa es que se tiene que traducir en cosas más concretas. Y ahí es donde tú decías, ¿no? ¿Cómo lograr que exista esa traducción? Bueno, esa traducción dependerá, creo yo, de que la resistencia sea capaz de decir, no queremos elecciones normales porque el Perú no está pasando por un periodo normal. Queremos elecciones extraordinarias porque el Perú está pasando por un momento extraordinario. Y eso quiere decir que no podemos votar solamente presidenta y Congreso de la República. Tenemos que votar también una asamblea constituyente. Porque de nada servirá cambiar a Dina Boluarte por otro títere de la CONFIEP o de la Hidra, y de nada servirá cambiar a todo ese Congreso de la República para que entren nuevos 130 mafiosos, porque entrarán nuevos 130 mafiosos y corruptos. De nada sirve si no tratamos el verdadero tema de fondo, que es una nueva constitución para realmente acabar con la Hidra. Si la resistencia es capaz de entender que eso es la principal bandera, y yo creo que sí lo entienden, porque yo de hecho lo que digo lo digo porque lo escucho en el Perú movilizado. Ellos son los que lo han dicho primero. Entonces sí que estamos en una oportunidad no de ganarle a Dina Boluarte, si eso es lo más fácil. Le vamos a ganar a Dina Boluarte cuando los mismos poderes la voten a su casa, sino de ganarle a la Hidra. Y entonces le habremos ganado a todos, le habremos ganado a Blume, a Quero, al comercio, a las Fuerzas Armadas, al fujimontesinismo que sigue mandando en este país, a los bancos que se hacen un montón de dinero con nuestro sufrimiento, porque ellos son los que ponen precios sobre nuestros derechos como la salud o como la educación. Les habremos ganado de verdad a los Dioniso Romero y a los Roque Benavides. Le habremos ganado de verdad a toda esa gente que cree que tiene más poder solamente porque tiene armas y un uniforme militar. Entonces realmente les habremos ganado porque los habremos sacado. Para mí esa es la clave. Si somos capaces de hacer que esa sea la gran pregunta electoral de las próximas elecciones, es decir, ¿vamos o no hacia una asamblea constituyente y que todos los candidatos tengan que posicionarse sobre eso y que todos estén obligados a posicionarse y a plantearlo y a cumplir? Habremos ganado por lo menos. ¿Sabes qué habremos ganado, Timoteo? El derecho a construir un país donde nunca más nos digan que algunos somos ratas. Esa es la clave. Tal vez palabras finales, Laura. Yo sé que el tiempo vale mucho, pero que tus reflexiones también nos permite ver de otra manera distinta en lo que tal vez vamos a enfrentar tarde o temprano, que es naturalmente lo que ya se dijo con mucha fuerza en el año 2021, que es Asamblea Constituyente, una de las propuestas que ofreció Pedro Castillo. Exacto. De hecho, esa fue una de las propuestas de Pedro Castillo, así que hay que recordar que en realidad la Asamblea Constituyente ya ganó. En 2021 ganó Pedro Castillo con esa promesa. Eso quiere decir que en 2021 ya habíamos votado también por esto. Y eso es importante recordarlo. Lo que pasa es que las victorias del pueblo nunca llegan rápido y nunca llegan fácil, porque no tenemos otro poder que no es el poder popular. Nuestro poder es el poder popular. Y sin embargo, con ese único poder que tenemos frente a toda esa hidra de los otros poderes, la tenemos arrinconada. O sea que algo estamos ganando y para hacer algo distinto a lo que hacemos siempre que conversamos, Timoteo, en mis palabras finales yo quiero precisamente llenar un poquito de optimismo porque a veces es difícil, ¿no? Yo hablo con mi mamá mucho, ¿no? Y mi mamá me cuenta de sus amigas, ella es maestra en una escuela pública y van a marchar siempre y siempre me cuenta, ¿no? La dificultad de mantener la resistencia, ¿no? Mi hermano es médico y también es médico de un hospital público y también me cuenta, ¿no? La dificultad de mantener esas resistencias en los espacios, sobre todo cuando estás en Lima, pero en general en los espacios de resistencia. Y entonces yo creo que hay que darnos un poquito de optimismo porque todo el mundo, que es curioso, todos los medios de comunicación, siempre te dicen que, no sirve protestar porque sí hay Dina Boluarte, ¿no? Y no hacen este análisis que acabamos de hacer. La pregunta no es si sigue o no. La pregunta es cómo sigue. Y sigue cada vez más débil. Y la expresión de su debilidad son esas fotos con los milicos en el aniversario número 2 de su juramentación, ¿no? Por ejemplo, no fue que son batalla de los Ayacucho, se me estaba olvidando también. esto, irse corriendito de Ayacucho, porque a ver si se iba a atrever a estar ahí después de que masacrara como masacró en Ayacucho, ¿no? Todo eso son muestras de debilidad del régimen. ¿Y quién ha logrado esa debilidad? ¿Ha aparecido de la nada esa debilidad? No.
Esa debilidad la ha logrado el Perú movilizado. Esa debilidad la ha logrado precisamente el sur. Ese Puno no es el Perú que dijo Dina Boluarte. Puno es más el Perú que Palacio de Gobierno con esa usurpadora. Esa es la clave. Entonces, sí, Dina sigue y la Hidra sigue, pero sigue cada vez más débil, está sangrando, no puede dormir. La clave es que nuestra resistencia continúe y que seamos capaces de, pese a lo que nos dice la prensa, tener un análisis fino de cómo se están ganando posiciones. Vamos ganando posiciones, no ganamos el juego todavía, pero vamos ganando posiciones. Para mí, eso es lo más importante porque creo que es un mensaje de optimismo. Tenemos que ser capaces, así como de politizar nuestras derrotas y aprender de los errores, también tenemos que politizar nuestras victorias y celebrar nuestras victorias. Y que Dina Boluarte esté jodida, esa es la palabra, es una victoria del Perú movilizado. Que Morgan Quero diga semejante estupidez racista y que la gente esté manifestándose en contra de ese sujeto que no debería ser ministro, pero tampoco debería estar por la calle, es que debería ser un delito decir lo que él ha dicho y debería estar en la cárcel. Él sí debería estar en la cárcel. Él sí debería estar en la cárcel y no Pedro Castillo, ¿no? Porque claro, lo que ha hecho es un delito de odio directamente. ¿Cómo va a decir que los derechos humanos no son para todos? ¿Qué clase de persona puede decir eso y seguir libre por la vida? Eso es un delito también, es un delito clarísimo. Y cuando lo dice un ministro, es más delito todavía, porque como decíamos al inicio, tienes un puesto de poder. Entonces estás legitimando que cualquiera que esté en la calle un día diga, tú eres un rata y te disparo y te mato. Eso es lo que está legitimando Morgan Quero. Entonces, claro, toda esta gente está expresando esa debilidad profunda que está viviendo el régimen del 23, como yo lo llamo, y lo que tenemos que hacer es mantener esa fuerza y esa presión para que sigan desesperándose, porque ¿qué pasa cuando el enemigo se desespera, Timoteo? Mete Agresivo. la pata. Más agresivos. Eso es, cada vez más agresivo. Y la imagen a nivel mundial también de la dictadura ha bajado muchísimo. Ellos han gozado de muchísimo tiempo la colaboración internacional, sobre todo de los Estados Unidos, lo sabemos, pero también es verdad que a estas alturas, con estas cifras de aprobación, en realidad son cifras de desaprobación claramente, a nivel mundial la gente se pregunta, claro, ¿cómo es posible que una persona con el 3% siga en la presidencia? Entonces empieza a haber también ahí como un poco de desconcierto, por lo menos internacional. A la primera que cometan un error brutal, es que se les puede venir en su contra. Lo de Morgan Quero es ya un error brutal. Aquí, por ejemplo, en España se ha movido mucho lo de las declaraciones de Morgan Quero. Ha estado en algunos medios, se ha comentado. ¿Por qué? Porque es muy bestia, Pero eso es porque la dictadura es bestia. Esta dictadura, esta hidra, es bestia, pero es bestia porque está perdiendo. Son manotazos de ahogado. Entonces necesitamos mantener esa presión para que sigan desesperándose, para que sigan ahogándose y eventualmente poder lograr sacarlas. Pero insisto, no basta con sacar a Boluarte, no basta con pedir que Morgan Quero se vaya, porque de nada nos va a servir. Morgan Quero es solo un vocero más de todo ese proyecto de la hidra. Hay que sacar a la hidra. Yo creo que, como decía, por salir con un poco de optimismo de aquí, estamos ganando posiciones. Entonces hay que mantener ese espíritu. Yo sé que tú estás viajando, Timoteo, para estar en las jornadas de conmemoración que está habiendo por los 2 años de estas masacres terribles, ¿no? En Ayacucho y en diferentes otros lugares. La de Juliaca en enero, por ejemplo, también será importante, etcétera. Y yo creo que lo que hay que hacer es seguir haciendo memoria. Mientras sigamos haciendo memoria y sigamos hablando de esto, no han ganado. Hay que seguir hablando de esto, hay que seguir hablando y manifestándose, porque mientras haya uno solo que se siga manifestando, Timoteo, ellos seguirán perdiendo. Y por suerte no somos uno solo, somos mayoría. Así que todavía hay muchísimo por hacer, pero también hay que aplaudir que algo hemos ganado. Muchísimas gracias, hermana Laura Arroyo. Contaremos con su participación en otro momento. Y un abrazo, tal vez, mediante tu persona, a compatriotas que también están junto con ustedes, trabajando, siempre pendiendo de lo que pasa en el Perú. Un abrazo. Un abrazo para ti, querido Timoteo, y para toda la gente que nos ve. Tupananchikama. Tupananchikama. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chantas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos
unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.